El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, quien fue hijo del rey David, y Salomón también llegó a ser rey y fue el hombre que le pidió a Dios solamente una cosa: sabiduría. Y creemos que después del Señor Jesucristo, Salomón fue el hombre más sabio que pisó en esta tierra. Y él escribió el libro de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés quiere decir el predicador. Es importante que usted recuerde eso. La palabra Eclesiastés quiere decir el predicador. Ahora, Salomón no era un predicador como yo, que está aquí detrás del micrófono de la radio o en el púlpito de una congregación. Cuando él habla que era un predicador, él le predicaba a la vida. A ella estaba dirigida, él se dirigía a la vida. Y una de las conclusiones que Salomón llegó, que en la vida todo es vanidad. Leamos un poquito para poner fundamento a nuestro tema. Dice aquí en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1 y el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Él está hablando aquí de la palabra vanidad. Su definición es muy diferente al concepto que nosotros tenemos sobre vanidad. Cuando nosotros hablamos de vanidad, estamos hablando de alguien arrogante. Cuando nosotros hablamos de vanidad, nos referimos a alguien que es orgulloso, jactancioso, un vanidoso. Pero aquí en la Biblia, la palabra vanidad tiene un sentido muy diferente, una definición muy diferente. La palabra vanidad que habla Salomón es la palabra vacío. Es esa la definición. La palabra vanidad es la palabra vacío. Y él está queriendo enseñarnos aquí en este libro de Eclesiastés de que la vida debajo del sol, sin Dios, es una vida de poco valor, es una vida de poco significado, es una vida vacía. Necesito repetir ese concepto. Lo que Salomón nos está queriendo decir aquí al hablarnos sobre vanidad de vanidades es que la vida debajo del sol sin Dios es una vida de poco valor, es una vida de poco significado, es una vida vacía. Porque el hombre que vive sin Dios siempre, más temprano que tarde, descubrirá que está vacío. Al final de sus días, Salomón como rey, él está aquí expresando un lamento amargo, un lamento que tenía ese sabor amargo y doloroso que le dejó su pecado. Salomón nos habla de que el materialismo lo dejó vacío. Él nos habla de que su alto cargo, su alta posición política lo dejó vacío. Su erudición, porque era un hombre que venía como la reina de Sabá, que vino desde Yemen para oír su sabiduría. A la sabiduría de Salomón atraía gente de diferentes partes del mundo, pero él se dio cuenta que la sabiduría lo dejó vacío. Tuvo más de 1000 mujeres, dice la Biblia. También lo dejaron vacío. Nada de nada podía llenar su alma. Por eso él dice que el hombre sin Dios, todo lo que él hizo sin Dios en esta vida, lo dejó vacío. Una de las definiciones que da el trasfondo en la lengua hebrea de estos textos es como que él se había vuelto en un perseguidor del viento. Imagine usted en un día de viento y de pronto nosotros extendemos la mano y cerramos nuestro puño confiados de que hemos atrapado el viento en nuestro puño. Y de pronto abrimos nuestra mano y descubrimos que no tenemos nada. Está vacía.
Es esa la idea que quiere transmitir Salomón, de que el hombre sin Dios es como un perseguidor del viento. Él cree que posee cosas, él cree que conquista cosas, él cree que tiene logros en la vida, pero al final, a solas, tiene que reconocer que quedó vacío. Todo es vanidad debajo del sol, es lo que él dice. Y este tema lo vamos a dividir en dos partes. Ahora vamos a hablar hasta la hora 19 acerca de este tema y luego lo retomaré en la segunda hora de la hora bautista. En primer lugar, él está hablando aquí de la vanidad del hombre como un ser vacío. El hombre y su vanidad es el primer escalón que les invito a trepar juntos. Salomón, yo podría decirle que es un hombre que él logró todo a nivel humano lo que uno puede conseguir debajo del sol. Todo lo que una persona puede aspirar a lograr en esta vida debajo del sol, él lo logró todo. Pero él descubrió que sus actividades terrenales lo dejaron a él vacío. Ese fue el resultado. No tuvo alegrías verdaderas ni tuvo alegrías duraderas. Este hombre que se volvió como un perseguidor del viento era un ser desalentado. Pues así vivía él, desalentado, dominado por el estrés y el aburrimiento. Lo tenía todo lo que un ser humano puede tener en esta vida. Sin embargo, el resultado siempre era el mismo para él: desaliento, estrés, aburrimiento. La vida verdaderamente se le ponía difícil, complicada. Y hoy en día nosotros vemos mucha gente como Salomón, gente que está insatisfecha completamente en su vida. Conocemos de muchas personas que sobreviven tomando pastillas para poder dormir y otros toman pastillas para poder mantenerse despiertos, pero al final de todo el resultado es el mismo. Son personas vacías. Son personas vacías. La gente siente que la vida no tiene sentido, siente que la vida para ellos es como alguien que está en una zona pantanosa o sobre arenas movedizas. El hombre moderno hoy siente que se está hundiendo cada día, se siente vacío. Ahora Salomón nos va a hablar del hombre y su vanidad y luego nos invita a subir el segundo escalón para hablarnos sobre el hombre y su dura realidad. De eso nos ocuparemos en estos minutos, de el hombre y su dura realidad. Observe lo que dice aquí Eclesiastés, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Pero siempre el resultado era el mismo, se sentía él vacío. Mire, en primer lugar, como mucha gente de nuestro día, Salomón pensó encontrar satisfacción y alegría en el vino. Él dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Y él probó allí con el vino, pero el vino no le produjo ninguna satisfacción, porque él dice aquí en el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y el vino fue un débil refugio para Salomón. El vino y cualquier clase de bebida alcohólica en nuestro tiempo, de los que se llaman bebidas espirituosas, es un débil refugio para el hombre. Es un escapismo que no soluciona el problema del vacío.
El vino no le dio a él felicidad ni le da felicidad a la gente de nuestro tiempo, porque después de la borrachera, después del tiempo de la resaca, se sentía vacío. Salomón se sentía completamente vacío y él probaba el vino de las mejores cosechas, de las mejores botellas, hasta podemos imaginar de las mejores cajitas o en barril, pero en cualquiera de sus modos él veía que el vino era el demonio líquido. Y luego probó con la risa. Dice aquí el versículo 2, le dije a la risa, enloqueces. Y usted trata de alegrar su vida. En mis tiempos de niño veíamos Los Tres Chiflados y nos reíamos y de sus locuras y de sus payasadas, pero luego eso tenía un efecto pasajero. Veíamos a Charles Chaplin y nos reíamos con todos eso y nos divertíamos, y tantos cómicos, tantos artistas que nos hacían reír, pero la risa era pasajera. En el tiempo que vivimos sin Dios, al igual que Salomón, siempre terminábamos vacíos. Con los mejores payasos veíamos los mejores circos, los bufones más ingeniosos, pero el resultado después del sonido de la risa era el mismo, vacío, vacío, vacío. Y luego él probó en el arte, en su vida intelectual, trató de desarrollar su mente, su conocimiento, leyendo libros, pero también quedó vacío. Y luego probó con la agricultura, porque él dice que edificó aquí torres y plantó viñas y huertos y jardines, y probó con todos, con árboles frutales, con flores, con todo. Pero la agricultura también lo dejó vacío. Salomón fue un hombre que tuvo una vida difícil. Salomón fue un hombre que nos transmite esa conclusión de que el hombre sin Dios está vacío. Y a propósito, ¿cómo está usted en esta hora? ¿Es una persona plena, con potencial espiritual? ¿Es una persona con metas en la vida? ¿Es una persona que camina con Dios? ¿O al final de cada día, después de sudar, de transpirar, de las duras luchas de la vida, usted llega a su casa vacío? Cuando se quiere recostar su cabeza en la almohada, es una almohada de preocupación y usted se siente vacío. Había una antigua palabra, la palabra tedio. Esa palabra tedio habla de una persona que está en una continua sensación de malestar. Eso es lo que vivía Salomón, se vive hoy el tedio, gente en un continuo estado de malestar. Es una persona que le falta alegría, que llega hasta perder el interés por la vida. La otra palabra es la palabra fastidio. La palabra fastidio nos habla de disgusto, de molestia, de un cansancio continuo. La palabra fastidio nos habla de aburrimiento, de incomodidad. Pero usted y yo siempre estamos tratando de mostrar un rostro alegre. Usted y yo siempre nos esforzamos en proyectar una imagen positiva de nuestra vida cuando somos conscientes que por adentro nos estamos haciendo pedazos. Pues esa es la situación del hombre, de la mujer sin Dios. Viven cayendo en esa trampa, son víctimas de la trampa del autoengaño. Proyectan un rostro alegre, pero por dentro están hechos pedazos, apenas se mantienen de pie. Su vida está llena de males y de frustraciones. Las horas de su almanaque son días llenos de oscuridad, de fatiga, de cansancio, de dolor. Los días de su vida sin Dios son continuamente estar mordiendo el polvo de la derrota. Quiero terminar esta primera parte aclarando un solo término, es la palabra spleen. La palabra spleen era un viejo término que utilizaban los griegos, y eso se refería a algo que sucedía en el lado izquierdo del abdomen, lo que nosotros llamamos el vaso. Es algo que está entre el corazón y el estómago. Pero la palabra spleen fue utilizada también para denunciar un estado de melancolía, un estado de angustia profunda, de insatisfacción. La palabra spleen tiene que ver con un continuo estado de irritación, de enojo, de falta de conformidad. Cuenta la vieja historia, lo terminaré a esto con un poema de un escritor y de un hombre que en la historia se llamó Garrick. Y este hombre, aunque era el más famoso, era el hombre que estaba padeciendo lo que se llama spleen. Todo lo que estuve explicando, el tedio, el fastidio, el spleen, ese estado de melancolía, de angustia profunda, de insatisfacción. Y él escribió aquí un
poema que se llama Reír llorando. Les diré solamente una parte porque es un poema muy extenso. Y dice la historia así: viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores para transformar su spleen en carcajada. Y una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Dice el hombre al doctor: nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, y en un externo spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión, la de la muerte. Qué trágico, ¿verdad? Y sigue diciéndole el doctor: viajad y os distraeréis. Tanto viajado, dice el artista. Dijo el doctor: la lectura buscad, tanto he leído, dice el artista. Que os ame una mujer, dijo el doctor. Pero si soy amado, dijo el artista, un título a adquirir. Ah, no, yo noble he nacido. Pobre seréis quizás. No, dice el artista, yo tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? No, ya tengo muchas. ¿Pero qué tenéis por familia? Dice el artista: mis tristezas. Vais a los cementerios mucho, mucho, y de vuestra vida actual tenéis testigos. Sí, yo no dejo que me impongan yugo. Yo le llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. Me deja perplejo vuestro mal, dice el doctor, pero no debe acobardarse. Tomad hoy por receta este consejo: solo viendo a Garrick podéis curaros. Y dice el enfermo: ¿a Garrick? ¿A Garrick? Sí, dice el doctor, a Garrick, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y dice el enfermo: ¿y a mí me hará reír? Oh, sí, dice el doctor, se lo juro, él sí, y nadie más que él. ¿Mas qué os inquieta?, dice el doctor. Y el artista le dice: doctor, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Y así es, muchas veces queremos proyectar un rostro alegre, un rostro de felicidad, pero por adentro estamos vacíos, completamente vacíos, como dice Salomón y como dice la historia de este artista frente al doctor. No hay receta humana que pueda ayudarnos, solamente ese vacío lo puede llenar Dios. Busque a Dios en esta hora. Queremos ayudarle, somos la Hora Bautista y estamos aquí. ¿Por qué? Buena Radio FM 94.1. Y ahora nos vamos a la pausa de la emisora. Y la segunda hora volveremos con más predicación bíblica y más Hora Bautista para usted.